Temprano. El tema que vamos a tocar hoy es un tema que ustedes ya conocen. Se refiere a inmunología básica y autoinmunidad. Y básicamente nos vamos a referir a lo que es la tolerancia inmunológica. Un ratito. Creo que no pasan las diapos, ¿no? Un ratito. Ya, ahora sí. Bueno, el tema, como les he señalado, es inmunología básica y básicamente nos vamos a referir a lo que es la autoinmunidad en referencia a la pérdida de la tolerancia inmunológica. Con respecto a los órganos del sistema inmune, como ustedes ya conocen, existen órganos linfoides generativos y los órganos linfoides periféricos. Dentro de los órganos linfoides generativos vamos a tener a la médula ósea, donde se van a encontrar las células madre que van a iniciar la diferenciación en una línea de linfocitos B, completando su desarrollo a nivel de la médula ósea, si es que se trata de esa estirpe. Y en el caso de los linfocitos T, van a continuar su desarrollo a nivel del timo. Tanto el timo como la médula ósea van a ser parte de estos órganos linfoides generativos. Una vez que los linfocitos T están maduros, van a salir del timo y los linfocitos B de la médula ósea y van a pasar a la circulación. Y para finalmente llegar a establecerse a nivel de los órganos linfoides periféricos, ya sea a nivel de los ganglios linfáticos, del vaso o del tejido linfoide mucocutáneo. Pero no solo se quedan ahí, sino que están recirculando en la sangre de forma periódica. Ahora, con respecto al sistema inmunológico, este se va a dividir en dos grupos, el innato y, perdón, el innato, que a la vez va a tener barreras, como por ejemplo la piel. Estas barreras son físicas o químicas. En la parte química, por ejemplo, tenemos la secreción de ácido clorhídrico por parte de la mucosa gástrica. Pero también en el sistema innato vamos a tener determinadas células como las natural killer o proteínas, como por ejemplo la proteína C reactiva, que van a actuar activando una serie de citoquinas proinflamatorias para que se lleve a cabo la respuesta inmune. Por otro lado, a nivel del sistema inmunológico adaptativo, vamos a tener a los linfocitos T y linfocitos B. Los linfocitos T, como ustedes ya deben conocer, se van a dividir en linfocitos T citotóxicos que van a tener marcadores en su membrana, como son el CD3 positivo y el CD8 positivo,
y los linfocitos T reguladores que van a tener en su membrana marcadores como el CD3 y el CD4, y los linfocitos T reguladores que van a formar parte de la regulación de la inmunidad, los cuales van a tener en su membrana CD4 positivo y CD25. Y por otro lado vamos a tener los linfocitos B, que se pueden transformar en células plasmáticas y van a liberar anticuerpos. Ahora, con respecto a las barreras o componentes de la inmunidad innata, como ya les he señalado, existen barreras. Estas barreras pueden ser el epitelio de los diferentes tejidos, algunas enzimas como las defensinas y los linfocitos intraepiteliales que van a encargarse de destruir el patógeno. Dentro de las células circulantes vamos a tener neutrófilos, macrófagos y células natural killer. Dentro de las proteínas efectoras circulantes tendremos a la proteína C reactiva, al complemento, a los factores de coagulación, a las colectinas, y dentro de las citoquinas, pues las citoquinas proinflamatorias que se marcan como el TNF o factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, entre otros. Bueno, vamos a tener que las citoquinas de la inmunidad innata van a tener una fuente celular y unas células blanco determinadas. Por ejemplo, en el caso del factor de necrosis tumoral, la fuente celular van a ser los macrófagos y los linfocitos T, y las células blanco o efectores biológicas van a ser las células endoteliales, los neutrófilos. A nivel del hipotálamo pueden producir fiebre, a nivel del hígado van a sintetizar proteínas de fase aguda, y así vamos a tener con las diferentes citoquinas de la inmunidad innata. Todas ellas van a tener una fuente celular y unas células blanco en las cuales puedan ejercer diferentes efectos biológicos. Entonces, a manera de resumen, vamos a tener que un determinado antígeno o un determinado microbio o microorganismo va a ingresar a la célula invadiendo en primer lugar su inmunidad innata mediante el daño del epitelio. Entonces, a nivel del tejido conectivo vamos a encontrar a las células dendríticas, las cuales van a ingerir a este antígeno, van a pasar por los vasos linfáticos y van a llegar mediante la circulación hasta los linfonodos, donde se encuentran linfocitos T y linfocitos B, que van a ser inicialmente vírgenes o que no han tenido contacto con ningún antígeno, de tal forma que se forme la activación de estos linfocitos T, además realizándose la diferenciación. Y de esta manera vamos a tener que se van a convertir en linfocitos T efectores que van a ser capaces de desencadenar la respuesta inmune. Se van a formar además células de memoria que ante una segunda exposición van a estar preparadas para responder de forma más rápida a este antígeno. Y la finalidad va a ser lograr la destrucción del antígeno. Ahora, esta presentación de antígenos se va a llevar a cabo por una unión que se da entre la célula dendrítica, específicamente la zona es el complejo mayor de isocompatibilidad, con el TCR o Toll Cell Receptor del linfocito T. Entonces, cuando se unen estas, va a llevarse a cabo lo que es la presentación del antígeno. Pero, sin embargo, no es la única señal que participa, sino que van a haber una serie de señales coestimuladoras, las cuales pueden ser activadoras o inhibitoras. Y dentro de estas moléculas vamos a tener las integrinas, que van a estar representadas por el LFA1, el LFA3, el B7 o el CD28, etcétera. Entonces, van a haber determinadas señales activadoras, como por ejemplo la unión del B7-2 de la célula presentadora de antígeno con el CD28 del linfocito T, pero también van a haber señales inhibitorias, como la unión del CTLA4 del linfocito T con este marcador B7 de la célula presentadora de antígeno. Entonces, ante una exposición frente a un antígeno, inicialmente se van a activar las células T. Estas células T se van a diferenciar y se van a expandir, pero conforme pase el tiempo, la respuesta al antígeno va a ir disminuyendo hasta que se logre eliminar el antígeno
se va a llevar a cabo la apoptosis de las células T, y finalmente lo que va a sobrevivir van a ser estas células de memoria que cuando estén frente a otro antígeno o al mismo antígeno, la respuesta sea mucho más rápida. Con respecto a la tolerancia inmunológica se va a dar a nivel del sistema inmunológico adaptativo, no del sistema inmunológico innato. Y cuando nos referimos al sistema inmunológico adaptativo, como ya lo hemos señalado, nos vamos a referir a los linfocitos T y B, tanto a nivel central como a nivel periférico. En ambos se va a dar tanto a nivel central como a nivel periférico. Ahora, ¿qué es tolerancia inmunológica? La tolerancia inmunológica viene a ser la incapacidad de producir una respuesta específica frente a un antígeno, ya sea propio o extraño. Pero para que se lleve a cabo tiene que haber un contacto previo con este antígeno. Cuando hablamos de tolerancia, nos referimos a la incapacidad del sistema inmune para reaccionar contra un antígeno específico. Cuando hablamos de autotolerancia, nos referimos a la tolerancia que tiene el sistema inmune frente a los antígenos del propio organismo. Y cuando hablamos de una ignorancia inmunológica, viene a ser la incapacidad del organismo para reconocer ciertos antígenos, ya sea propios o extraños. Entonces, si falla esta autotolerancia, se va a producir la autoinmunidad. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune no es capaz de reconocer a los antígenos como propios y los comienzan a atacar. Entonces, de esta manera es como se desarrollan las enfermedades autoinmunes. La tolerancia inmunológica va a tener determinadas características, como por ejemplo que es específica a un antígeno determinado. Se puede dar tanto a nivel de los linfocitos B como de los linfocitos T. Se va a dar tanto a nivel central como a nivel periférico. Va a depender mucho del estado de maduración de los linfocitos, pero en la mayoría de casos se va a desarrollar en la etapa fetal. Se va a perder tras la eliminación del antígeno y se caracteriza porque tiene especificidad y memoria. Ajá. Entonces, lo normal es que cuando el linfocito se encuentra frente a un antígeno inmunogénico, este prolifera y se diferencia. Hablamos de tolerancia cuando el linfocito se encuentra frente a un antígeno tolerogénico que puede ser un antígeno propio. Lo que se debería producir es la anergia o falta de respuesta funcional o la muerte de este linfocito autorreactivo mediante la apoptosis. Y hablamos de ignorancia cuando simplemente el linfocito frente a un antígeno no inmunogénico no tiene ninguna respuesta. Entonces, como hemos señalado, la tolerancia inmunológica se va a dar en dos niveles, a nivel central y a nivel periférico. A nivel central se va a dar a nivel de los órganos linfoides generadores, como son el timo y la médula ósea, y estos se van a dar mediante los procesos de delección clonal que lleva a la apoptosis, y también lo que se va a dar a nivel central es la edición del receptor. A nivel periférico también se puede producir esta inactivación o muerte celular tanto de linfocitos B como linfocitos T autorreactivos. Si hablamos de la parte periférica nos referimos a los órganos linfoides periféricos como son el vaso para los linfocitos B y los ganglios linfáticos o nódulos linfáticos para los linfocitos T. ¿Y qué mecanismos se dan a nivel periférico? Se va a dar la anergia clonal, la eliminación por apoptosis y en el caso de los linfocitos T, la supresión mediante los linfocitos T reguladores. Entonces, como ven ustedes, existe un doble filtro para que se lleve a cabo la eliminación de estos linfocitos T autorreactivos. A nivel de los órganos linfoides centrales, donde van a estar los linfocitos aún inmaduros, vamos a encontrar un grupo de linfocitos que van a responder a autoantígenos presentes en el órgano linfoide central. Entonces este grupo iría a la apoptosis y de esta manera se llevaría a cabo la tolerancia central. Solo continuaría en la maduración aquellos clones que no van a actuar frente a estos autoantígenos y pasarían ya a la maduración en los órganos linfoides periféricos. Pero si a nivel periférico
alguno de estos linfocitos que ya ha completado su maduración responde a autoantígenos, lo que pasaría con estos es que también pueden pasar a apoptosis mediante energía clonal, estableciéndose así la tolerancia periférica, y solo continuarían desarrollándose o vivos aquellos que son capaces de reconocer solo antígenos extraños. Entonces, como les he señalado, la mayor parte de la tolerancia ocurre en la etapa fetal, es decir, en la etapa de maduración de los linfocitos. Vamos a tener que aquellos linfocitos T que sean capaces de actuar contra autoantígenos van a pasar a una selección negativa y van a ir a apoptosis. Por otro lado, van a salir a la periferia aquellos que solamente respondan a antígenos extraños, pero vamos a tener un grupo de linfocitos especiales que son los T reguladores que en su superficie van a tener el FOXP3, y si es que en algún momento estos linfocitos, ya sea del grupo de los reguladores o citotóxicos, actúan contra autoantígenos, estos linfocitos T reguladores se van a activar mediante la interleuquina 2 y van a inhibir el desarrollo o van a producir la apoptosis de esas células autorreactivas. En el caso de los linfocitos T, a nivel central, generalmente se da el filtro cuando la célula es inmadura o cuando solo tiene inmunoglobulina M a nivel de su superficie, en el caso de la tolerancia central. Y en el caso de la tolerancia periférica, pues se evita que formen parte, si es que son autorreactivos, se evita que formen parte del centro germinativo o del folículo germinativo, para que de esa manera no se desarrollen los linfocitos B autorreactivos. Entonces, los mecanismos de tolerancia inmunológica a nivel de los linfocitos T y B van a ser a nivel central y periférico. A nivel periférico, en los linfocitos T sí van a actuar las células T reguladoras que no se encuentran en el caso de los linfocitos B. Bueno, la respuesta normal del linfocito T va a ser la unión del T-cell receptor junto con el complejo mayor de histocompatibilidad, pero a la vez, como les he señalado, deben haber señales coestimuladoras positivas para que se lleve a cabo la proliferación celular, tanto de los linfocitos T y se efectúen células de memoria. Pero si es que se van a dar los procesos de tolerancia, vamos a tener que aquellos que sean reactivos van a sufrir anergia con una falta de respuesta funcional, van a ser suprimidos mediante los linfocitos T reguladores bloqueando su activación o se pueden eliminar mediante la apoptosis o muerte celular. Estos son los tres procesos que hemos dicho: anergia, elección o muerte, y el cambio del receptor, que esto ocurre a nivel de tolerancia central, tanto de linfocitos T como de linfocitos B. Entonces, los mecanismos van a ser de elección clonal, que se va a referir a la eliminación de las células autorreactivas, tanto a nivel de los linfocitos T como de los linfocitos B. Otro mecanismo del linfocito T, como les he señalado, es el de la fase de selección positiva, donde también se van a eliminar aquellos timocitos que no reconocen el complejo mayor de histocompatibilidad propio, y el resto de timocitos van a pasar a la siguiente fase, que va a ser la fase de selección negativa, donde se van a eliminar por apoptosis aquellos que tengan una gran avidez a un autoantígeno unido al complejo mayor de histocompatibilidad. En el caso de los linfocitos B, se van a producir la elección clonal a nivel central o a nivel de la médula ósea, solamente en el grupo de linfocitos inmaduros que tengan IgM a nivel de membrana. Este es el ejemplo de los linfocitos B, los cuales a nivel central, si reconocen antígenos propios, van a pasar a apoptosis o edición del receptor, y aquellos que salgan a la periferia, si es que aún así presentan respuesta contra autoantígenos, van a pasar a anergia, exclusión de folículos o apoptosis. Con respecto a la edición del receptor, también se va a dar en ambos casos a nivel central, tanto en linfocitos B como en linfocitos T.
En el caso de los linfocitos T, se va a modificar el TEL-SOL receptor por edición del receptor, y en el caso de los linfocitos B, ellos también van a tener un receptor de células B, en los cuales van a participar genes como el gen de activación recombinante 1 y 2, y si es que estas células son autorreactivas, se va a producir una modificación de estos genes en la expresión de su receptor de células B para que no reconozcan este autoantígeno y no se elimine la célula por completo, solamente se produzca la edición del receptor. Aquí tenemos que si es que ocurre un reconocimiento de antígeno propio con una avidez alta, el linfocito B autorreactivo puede pasar a apoptosis, o más bien se va a producir la edición del receptor, de tal manera que el linfocito sigue vivo, pero se forme un linfocito B reactivo, pero no autorreactivo, o sea que no dañe nuestras células. Otro de los mecanismos de tolerancia va a ser la anergia clonal. La anergia clonal se va a referir a la inactivación funcional de los linfocitos, de tal forma de que haya una falta de respuesta tras el contacto con el antígeno, y se va a producir debido a una ausencia de la segunda señal o a la unión de moléculas coestimuladoras inhibitorias. Por ejemplo, como hemos señalado, no solamente va a depender de la unión del complejo mayor de histocompatibilidad con el TOL-C receptor, sino que también deben de haber señales coestimuladoras. En el caso de los linfocitos T, por ejemplo, el CD28 que se une al CD80 o 86. Pero si no está presente la señal coestimuladora, activadora, se va a llevar a cabo la anergia clonal. En el caso de los linfocitos B, igual, si no está presente la señal coestimuladora, activadora, se lleva a cabo la anergia clonal. Y esto también ocurre cuando están presentes señales activadoras, pero más bien inhibitorias, como por ejemplo el CTLA4. Si está presente el CTLA4, pese a que está unido el complejo mayor de histocompatibilidad con el TOL-cell receptor, se va a formar un linfocito T no reactivo o anérgico. Otro de los mecanismos va a ser la indiferencia o ignorancia clonal, en el cual los linfocitos autorreactivos pueden coexistir con el autoantígeno, pero van a estar inactivos, o sea, no va a haber respuesta inmune. Y finalmente, el mecanismo periférico de la supresión de linfocitos, que se lleva a cabo mediante los linfocitos T reguladores o supresores. Como ya lo hemos señalado, a nivel del timo, va a llevarse a cabo el proceso de maduración de linfocitos, y una vez que salen a la periferia va a haber un grupo de linfocitos que van a tener el FOXP3. Estos linfocitos van a ser los linfocitos reguladores, los cuales se van a activar tras la liberación de interleuquina 2, y esta interleuquina 2 se va a liberar si es que se produce un reconocimiento de autoantígenos a nivel periférico, de tal forma que estos linfocitos T reguladores produzcan la inactivación de la activación celular y puedan producir también directamente la apoptosis de las células autorreactivas. Bueno, acá tenemos, esta es la imagen que acabamos de ver. Los linfocitos T reguladores van a inhibir la activación del linfocito T autorreactivo, y también pueden inhibir las funciones efectoras del linfocito T. Esta diapositiva es para señalarles cómo se llevan a cabo los mecanismos de apoptosis. Los mecanismos de apoptosis celular van a tener dos vías: una vía del receptor mortal o extrínseca, que se va a dar por la unión del Fas ligando con la molécula Fas, las cuales a nivel celular van a originar el desarrollo o liberación de una serie de enzimas que son denominadas caspasas, las cuales lleven a cabo la fragmentación del ADN a nivel nuclear. Por otro lado, la vía mitocondrial o intrínseca se va a dar también por una familia de genes que son los genes BCL2, los cuales se van a liberar tras lesiones celulares, ya sea por lesión del ADN o ya sea por deficiencias de factores de crecimiento. Este
este grupo de genes van a producir la liberación de caspasas por parte de la mitocondria, la cual también va a generar lo que es la fragmentación del ADN. Y así se llevaría a cabo el mecanismo de apoptosis de las células autorreactivas. Entonces, a manera de resumen, aquí vamos a tener los lugares donde se realiza la tolerancia, en el caso de linfocitos T, tanto a nivel central como en el timo, específicamente en la corteza, y a nivel periférico. Generalmente en etapas tempranas, cuando los linfocitos son doble positivos, tanto con CD4 como CD8, el estímulo que genera la tolerancia va a ser una avidez alta hacia autoantígenos a nivel del timo, y también a nivel periférico la pérdida de coestimuladores activadores o la unión de coestimuladores inhibitorios, los cuales repetidamente estén estimulando la respuesta contra autoantígenos. Y los mecanismos de tolerancia a nivel central van a ser, como ya lo hemos señalado, la delección o apoptosis, la edición del receptor, y a nivel periférico vamos a tener la anergia, la apoptosis y la supresión por linfocitos T. Y en el caso de los linfocitos B, el lugar de tolerancia va a ser sobre todo la médula ósea a nivel central y también la parte periférica, generalmente en etapas tempranas, cuando el linfocito tiene un marcador IgM positivo, pero es IgD negativo. Con respecto a los estímulos para la inducción de tolerancia a nivel central, se va a llevar a cabo mediante, como ya lo hemos señalado, mediante los mecanismos de delección, apoptosis o edición del receptor, y a nivel periférico mediante la anergia o falla al ingreso de folículos linfoides o apoptosis. Ellos no tienen la supresión por linfocito T regulador. Entonces, hablamos de autoinmunidad cuando este proceso se desarrolla cuando se afectan autoantígenos. Entonces, una enfermedad autoinmune va a ser una condición en la cual van a existir un daño contra órganos o tejidos producidos por autoanticuerpos o linfocitos autorreactivos. Con respecto a la autoinmunidad, diremos que la autoinmunidad es la pérdida de la tolerancia inmunológica. Esta puede ser fisiológica cuando se eliminan nuestras propias células viejas, pero puede ser también patológica cuando se desarrollan enfermedades autoinmunes, en la cual hayan fallas puntuales en estos mecanismos de autotolerancia y van a estar dadas por autoantígenos específicos para cada enfermedad. Y como el antígeno va a estar presente siempre porque es parte del organismo, van a tener tendencia a la cronicidad. Además, es importante señalar que existen una serie de piezas importantes en el mosaico de la autoinmunidad. Dentro de ellos resalta la parte genética, y aquí tenemos el antígeno leucocitario humano o el famoso HLA, pero también factores inmunológicos, hormonales y ambientales. Con respecto a las enfermedades autoinmunes, se ha encontrado de que un paciente con enfermedad autoinmune generalmente tiene familiares con otro tipo de enfermedades autoinmunes. Así se han visto, por ejemplo, gemelos o familiares cercanos en los cuales pueden haber antecedentes de enfermedades como lupus eritematoso sistémico o artritis reumatoide, o otro tipo de enfermedades autoinmunes como la diabetes autoinmune, de tal manera de que se plantea de que exista una relación genética fuerte e importante, pero que a la vez la expresión clínica va a depender por los factores ambientales. Y dentro de ellos vamos a tener el antígeno leucocitario humano dentro de los factores genéticos. Recuerden que el antígeno leucocitario humano forma parte de la región del complejo mayor de histocompatibilidad que se encuentra a nivel de las células presentadoras de antígeno y va a estar ubicado a nivel del brazo corto del cromosoma 6. Va a estar dividido el HLA en clase 1, 2 y 3, y en el caso de las enfermedades difusas del tejido conectivo, van a ser los complejos de histocompatibilidad de la clase 2 los que se han visto más involucrados en el desarrollo de estas enfermedades.
Así vamos a tener, por ejemplo, que en la espondilitis anquilosante, el alelo del HLA de la clase 2 que más se encuentra involucrado es el B27. En el caso de la artritis reumatoide es el DR4. En el caso del lupus eritematoso sistémico se ha encontrado relación con el alelo DR3, etcétera. Pero recuerden que no basta con el componente genético, sino también con una serie de componentes ambientales para que se desarrollen estos mecanismos o se expresen estos mecanismos de falla de inmunidad y de esta forma se desarrollan las enfermedades autoinmunes. Bueno, esto ha sido todo con respecto a la presentación de hoy. ¿Tienen alguna pregunta?